Buenas noches. El día de hoy, en Unidos a la Distancia, nos acompaña la doctora Ruth Guerra Zárate. Ella es médica y sexóloga. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien. Pues quisiera como compartirles y platicarles un poquito durante este espacio. Creo que buscaba algo breve, que tampoco fuera como muy cansado. Y bueno, pues para empezar decidí llamarle gracias por sentir fuera de la caja, que es algo que quisiera como contextualizar un poquito más adelante. Ok, perfecto. Pues bienvenida. Muchas gracias por sumarte a esta propuesta en este mes de la diversidad, por tener la disposición y por siempre estar. Yo diría eso, por siempre estar. Gracias a ti. Y bueno, pues quisiera empezar con una frase de Lionel Hampton, que es: la gratitud se da cuando se almacena en el corazón y no en la mente. Y tenía la intención, o bueno, tengo la intención de empezar con esta frase justamente desde el agradecerte la invitación para la participación en este espacio que me parece como muy importante. Y bueno, también platicarles un poquito de dónde viene este tema. Cuando me invitas, no sabía de qué tema hablar. Estuve como sondeando varios temas y con dudas respecto a de qué hablar. Y mientras más lo pensaba, más me daba cuenta que no quería como tener un tema que aportar a la comunidad, sino al contrario, me daba cuenta que tenía mucho que agradecer a la comunidad. Entonces decidí justo hacerlo como una manera de agradecimiento de este espacio. Y bueno, pues para continuar, sigo con otra frase que es de Judith Butler, que dice: cualquiera que sea la libertad por la que luchamos, debe ser una libertad basada en la igualdad. Para mí es de suma importancia reconocerles que este movimiento, desde mi visión, ha sido fundamental en el sentido de que ha permitido ver de manera distinta las cajas, que como título, refiriéndome a estas etiquetas y a hablar como de esta diversidad que hay en la humanidad, como reconociendo la diversidad que somos. Y partiendo de esta diversidad, me gustaría mencionar como que desde la parte biológica lo ubicamos como al término biodiversidad y diversidad, en este caso aplicándolo nada más a un contexto social, como la variabilidad y la unión entre diferentes seres que genera un equilibrio. Entonces, como reconociendo la importancia de que en un espacio donde hay esta diversidad y este equilibrio, permite una mejora en el sistema. E incluso hay por ahí algunos ejemplos de cuando se pierde el equilibrio en esta diversidad, también se ve afectada. Desde el enfoque biológico, cómo puede haberse afectado un ecosistema, cómo puede faltar, y creo que, cómo puede faltar, por ejemplo, agua, y creo que también aplica en la sociedad. Y para mí es muy importante el cómo al buscar ser visibles o ser vistos por los demás, han permitido que sean vistos no solo la comunidad, sino cualquier persona dentro de esta palabra de la diversidad, ¿no? Y como dice Daniel Molina, ¿no? Somos seres complejos, completos y contradictorios. Y bueno, a partir de 1870 que se crea o que nace el término homosexual, pareciera desde mi visión que es como una caja en donde la heterosexualidad está construida a través de varios significados, y en el momento en el que crean la palabra homosexualidad y empieza todo este movimiento de hacerse visibles, crean como esta caja de arcoíris en donde presentan distintas opciones o distintas formas de verse, de vivirse, de sentirse. Y creo que eso es una aportación no solamente para la comunidad, sino para cualquier ser humano, siempre, o sea, se identifique o no se identifique dentro o fuera de la comunidad. Y bueno, como apropiándome un poquito de este tema, al hablar de estas opciones o de estas cajas diferentes o de esta caja de arcoíris, al menos para mí lo que generaron fue que estuviera observando desde dónde se construía esta caja, ir como conociendo esta caja
y darme cuenta que en mi caso la caja de la heterosexualidad era una caja muy rígida que no terminaba de como quedarme, me quedaba chica, me sentía como, si bien tengo muchas etiquetas o muchos factores que entran en esta caja, no me sentía del todo plena en ella. Y bueno, me pongo a analizar después como esta otra caja que es la caja del arco iris, en donde tampoco me vivo como identificada en ella y empiezo a cuestionar desde dónde construimos estas cajas, desde dónde vamos identificándolas, qué paredes le vamos poniendo y empiezo a darme cuenta que hay cajas diversas, de distintos colores, de distintos tamaños, de distintas formas y cómo en realidad, entendiendo desde que también necesitamos pertenecer a grupos para no sentirnos como solos, escogemos algunas cajas. Pero no sé tú qué opinas, Amilcar. Está apagado tu micrófono, pero veo que mueves la boca. Perdón, sí, se me fue. No te preocupes. Sí, justo te decía que me parece que Paul Preciado nos ha revolucionado en muchos sentidos. Desde esta parte donde no hace mucho me tocaba en una entrevista y en algún otro programa, una entrevista que le hacían a Paul B. Preciado y en otro programa en el que estaba colaborando, me acordaba de justamente de ella porque justo ella planteaba cómo desde su vulnerabilidad es que ella había avanzado. Porque si ella se hubiera quedado en la fortaleza, en el yo tengo que aguantar, yo tengo que ser fuerte, yo tengo que seguir adelante, seguramente no se hubiera movido, no hubiera cuestionado estos esquemas, no hubiera desafiado lo que en teoría tenía que ser como mujer. Porque además, justamente Paul Preciado es como en ese transitar y ese guardar esa B de Beatriz que sirve como ese referente de no olvidar de dónde viene, ¿no? ¿Cuál es ese punto de partida y cómo llegó a tener su apartamento en Urano? Justamente en ese sentido, yo pienso en estas cajas, te escucho, y es como pensar justamente en lo que ella iba planteando en esa entrevista que le hacían y decir, sí, como muchas veces, a veces desde la construcción social que tenemos, podemos creer que la debilidad puede ser algo negativo o algo malo. Y no necesariamente. Ella viene a resignificar, a deconstruir este concepto y a decirnos, a ver, si yo no hubiera sido débil, si yo no me hubiera revelado a esa situación, yo hubiera cumplido el papel que se me había asignado y lo que mi sociedad, mi grupo, mi familia esperaba de mí. Gracias a mi debilidad, gracias a decir, no, yo no puedo seguir con eso, yo no quiero seguir con eso, yo quiero algo diferente para mí, es que se deconstruye y genera una propuesta diferente que la lleva a ser hoy por hoy polvo preciado. En estas cajas que me parece a veces podemos encasillarnos en aras de pertenecer, de tener como un referente y también de estar, de poder estar. Creo que a veces pagamos costos complejos sin darnos cuenta. Justo creo que una de las cosas que reconozco es que justo el movimiento forma personas por personas como muy disidentes en este sentido de tratar como de modificar o de explorar distintas formas, distintas cajas. Creo que nos lo aportan a todos, o sea, no solamente a la comunidad. Sí, sí. En este sentido de, pues, voltear a ver lo que están haciendo, de permitirnos conocer lo que están haciendo, las aportaciones que tienen, las opiniones que tienen, que también son muy diversas dentro de la comunidad. Claro, sin duda. Y esto que dices me parece muy importante porque, pues, justo retomaba el punto de la vulnerabilidad, porque vulnerables somos todos, absolutamente todas, todos, todes. En algún momento de nuestra vida, en algún punto, contactamos con la vulnerabilidad.
Y muchas veces nuestros contextos sociales nos han llevado a significar o a leer la vulnerabilidad como algo negativo. Y la oportunidad que tenemos es de crearnos una narrativa alterna donde podamos generar una propuesta diferente. Nos podemos construir una historia más amigable que nos permita avanzar y que nos permita ser y estar de la manera en la que queremos estar. Y eso no se limita solo a la comunidad LGBTTI, Q, y las letras que le queramos sumar. También está en la heterosexualidad y algo que hemos ido marcando constantemente en este ciclo de pláticas, conferencias, videos, es diversos al final del día somos todos, todas, todes, y nada de lo que es humano nos es ajeno. Justo, y al menos para mí esta diversidad es lo que nos enriquece como población, como especie, porque no solamente se queda en preferencias, en ideologías, en color de piel, en género, en estado económico, ¿sabes? Sino permea en todo. Incluso los gemelos, ¿no? Como tienen estas diferencias, realmente no son una copia del otro. Sí, claro, tienen su propia identidad, su propia personalidad y desde ahí elementos que a pesar de que aparentemente de manera superficial hay muchas similitudes, no por ello deja de haber diferencias. Así es. Y de ahí cuestionaba a veces el por qué decidimos como crear estas cajas. Y creo que es el sentido de pertenencia a algún grupo, desde evitar o tratar de alejarnos de esta vulnerabilidad al sentirnos como acompañados. Sí, me parece que puede ir por ahí, por supuesto, y también me parece que influye mucho todo el factor social, lo que tiene que ver con nuestra historia, nuestra religión, nuestro contexto histórico, nuestra ubicación geográfica, son elementos que se van a ir sumando y por supuesto también la construcción de lo que entendemos por género, porque al final del día el género va a ser tan subjetivo, va a ser tan variable de acuerdo al grupo social que esté definiendo en ese momento qué es lo que entiende por género. Y entonces ahí nos va a marcar las reglas del juego y ya nos va a decir, a ver, aquí los hombres, ser hombre significa todas estas cosas, ser mujer significa todas estas otras. Y entonces es ahí cuando, aún sin haber nacido muchas veces, ya nos están encasillando, ya nos están colocando en una caja, porque al final vienen también todas estas expectativas que se depositan en este nuevo ser que va a llegar. Y entonces es de, va a ser un niño, va a ser una niña, y qué características va a tener, y me va a acompañar al trabajo, y vamos a jugar fútbol, o va a estar conmigo en la cocina, o Se todas va a estas, dedicar a algo, ¿no? ajá, todas estas categorías que al final del día nos van encasillando lejos de permitirnos como ir fluyendo y descubrir realmente libremente qué es lo que nos hace más sentido en este ir creciendo, en este ir avanzando. Justo. Y partiendo de ahí, creo que lo que a mí me invitan a pensar o a sentir incluso, ¿no? Es como, bueno, ¿y qué pasa si pienso fuera de la caja? ¿Qué pasa si siento y juego de una manera distinta fuera de esta caja, ¿no? Uh-huh. Y me llevan a esta reflexión en donde me descubro hoy en día, después de ir jugando y de conociendo algunas cajas que seguramente me faltarán conocer muchas otras, como con esta parte que decía en un principio de somos seres complejos, de somos seres contradictorios, en donde tengo cajas a lo mejor que entran como con algunos estereotipos o con algunas etiquetas como desde el heterosexual, por ejemplo, o desde ciertas formas de ser mujer, pero al menos hoy en día lo que he venido haciendo con estas cajas y que me permito observar a través de esta actividad en donde buscaba un tema del cual hablar, es que juego mucho con estas cajas y entonces uso a lo mejor cajas en distintos espacios en donde me son funcionales y son, son cómodas, son algo que encuentro en mi interior y que no dejo de ser una u otra, sino soy como este conjunto de distintas cajas que habrá espacios en donde no me convendrá, incluso hasta en un aspecto laboral a lo mejor, sacar algunas cajas y decir, bueno, estas son para este espacio, estas otras son para este otro espacio, y no por eso dejo de ser yo.
Ujú. Y, y creo que es algo que ha aportado en definitiva a la comunidad al permitirnos explorar y el observar esta diferencia. Y también plantear la posibilidad de que no necesariamente estamos en la obligación de tener que salir de un closet, no necesariamente estamos en la obligación de tener que etiquetarnos. Tenemos toda la propuesta queer también que nos va a hablar de toda esta gama y toda esta diversidad y que al final del día, si todos somos tan distintos, tan diversos, qué necesidad de estarnos etiquetando, de estarnos categorizando, de buscar cómo encontrar cajas que nos definan, que nos delimiten, que nos nombren, si bien es importante, por supuesto, porque hemos visto también que una vez que se nombra, existe. Y a partir de ahí también ha habido todo un proceso donde lo privado se ha vuelto político y lo político se ha vuelto privado y entonces ha venido a revolucionar toda una serie de cuestiones, pero también a darnos la posibilidad de elegir cuándo, dónde, cómo, con quién nosotros queremos compartir o no cierta información. Porque al final del día todos tenemos, todas, todes, tenemos derecho a nuestra intimidad, a nuestra privacidad, a elegir con quién y cómo, cuándo, dónde, como ya lo decía, queremos compartir quiénes somos. Y justo como con esta palabra clave que dices, ¿no? De elegimos cuándo y cómo compartir esta intimidad. Y en mi caso me descubro fuera de algunas cajas, dentro de otras, y como hay espacios en donde sería ir chocando con el espacio, el decir, esta caja no soy yo y decido como salir de este closet o de esta caja, pero entonces no verme en debería de salir de la caja o debería de salir del closet y decidir, ok, esta caja es funcional en este espacio, juego con ella. Y Y segura, porque también habrá ocasiones donde no sea seguro salir de la caja y entonces nos toque por estrategia, por seguridad, salvaguardarnos ahí, como está ocurriendo con la comunidad transexual, todo lo que está implicando y lo que les ha implicado su lucha. Es importante y los derechos se conquistan, se defienden, se luchan. Sin embargo, también hay que dimensionar hasta dónde sí y hasta dónde no. claro, porque puede también depender incluso tu vida, ¿no? En este Así juego de es. hasta dónde tengo esta necesidad o quiero salir de este espacio o de esta caja y qué implica, qué tantos riesgos decido tomar en relación al salir de ella. Pero creo que el permitirte observarlas y conocerlas también te hace como apoderarte de ellas y entonces ya no es algo que sea ajeno a ti y que te hayan impuesto, sino algo que tú decides tomar y usar. Y creo que para Ujú, mí eso es clave. ujú. Y en esta posibilidad de apropiarme de esa caja, también me da la posibilidad de decorarla, también me da la posibilidad de hacerla mía, de reinventarla. Sigue siendo esa caja, sin embargo, tengo la posibilidad de cambiar la forma en la que yo la voy significando, la forma en la que yo la voy viviendo. Hay muchas personas que hoy por hoy están en otros estados, en este mismo país, están en otros estados de la República y que no tienen la posibilidad que tenemos aquí en la Ciudad de México de abiertamente expresar, vivir, manifestar nuestra sexualidad sin tantos tapujos, sin tantos prejuicios como sí lo hay o como sí lo es en otros estados, hasta el abortar, ¿no? Que sigue siendo todo un tema en algunos estados, cómo ha habido detenciones de mujeres que aunque ellas no fueron responsables de ese aborto, que muchas veces ese aborto se generó a partir de la golpiza que le dio la pareja, a la que detienen es a ella. Sí, y creo que desde ahí también es el tomar en cuenta qué riesgos decidimos tomar el jugar con estas cajas y cómo apropiarlas, cómo hacerlas nuestras. Sí, tenemos como esta posibilidad y sin duda, pues el reto para todas, todos, todes, es ir aprendiendo a conocernos, hacer como esa autoexploración, echarnos un clavado a nosotras, a nosotros mismos y desde ahí explorar y descubrir quiénes somos. Antes de cualquier otra cosa, antes de decidir si lo quiero compartir o no lo quiero compartir, primero saber quién soy yo.
¿Dónde estoy parado? ¿Dónde estoy parada? Y a partir de ahí, ¿qué quiero hacer con esto? Y creo que con eso me llevas al siguiente slide, que justo era como invitarlos a reflexionar en qué caja o en qué caja se vive cada uno, ¿no? Como Ujú, si se han detenido a observar que hay diferentes cajas de distintos tamaños, colores, formas, y cómo nos vamos viviendo en ellas. Porque para mí fue como muy reflexivo en este sentido de, bueno, ¿qué voy a aportar? Y de repente decir, no, no tengo, o sea, sí hay temas con que aportar, pero en realidad quisiera todo lo contrario, agradecer el que han creado este espacio en donde me permiten observar estas diferencias, en donde crean estas posibilidades de explorar y de vivir de otras formas, ¿no? ujú. Y que ojo, con esto tampoco queremos, no es como la pretensión de caer como en esta situación que se dio entre Bárbara de Regil y Lidia Cacho recientemente, donde de repente era como en esta situación de voy y le digo a la persona que me violenta, ya no me violentes, y la otra persona seguramente ya me va a dejar de violentar. No. Si bien no es como vamos a pintar ahora el mundo de colores y vamos a negar que existe una realidad que es muy compleja y que en ocasiones es muy adversa, sin embargo, entre todas, todos, todes podemos marcar la diferencia. Y cada vez hay más grupos que vamos sumando nuestro granito de arena desde nuestras trincheras, desde nuestros lugares. Tú hoy que nos acompañas, tú hoy que nos invitas a hacer esta reflexión, también estás sumando este granito de arena. Y algo que me parece sumamente significativo que también nos aportas hoy, que nos aportas tú el día de hoy, es justamente cómo nos invitas a mirar cómo esto no es único y exclusivo de la comunidad LGBTTI, sino también tiene que ver con todos, con todas, con todes, porque todos, todas, todes somos diversos, diversas, y en el momento que entendamos que la diversidad está la belleza, está la diferencia, está nuestra riqueza, y en el momento que nos deje de atemorizar ser diferentes o lo diferente, podremos en realidad valorar y vivir plenamente lo que sí tenemos. Así es, y creo que partía como de este concepto de biología en donde hablan de que mientras se asume esta diversidad, se logra un equilibrio en el sistema, se logran mejoras en el sistema, y cuando hay este desequilibrio y cuando trata de ser la balanza solo de un lado y no del otro, empieza a ver estas fallas en el sistema, y creo que lo que estamos viviendo hoy en día en el tema de violencia es justamente eso, es cómo no estamos aceptándonos como diversos. Así es. Sí, me parece que en el momento que todas, todos, todes asumamos que somos diversos, no habrá ni siquiera necesidad de hablar de la diversidad. Así es. Y bueno, pues para mí realmente era como agradecer esta, pues esta puerta, el abrir estas cajas y permitir observar, ¿no? Ok. Pues muchas gracias por hacernos esta invitación y yo quiero reconocerte el esfuerzo, el tiempo que tú te has dado para poder colaborar con este proyecto, con esta locura, que tú sabes que ha implicado toda una cuestión de logística, de tiempos, de organizaciones. Para ti también el darte la oportunidad de estar acá. Yo quiero reconocerte justo todo esto que nos compartes el día de hoy y esta reflexión a la que nos invitas, que me parece que la medida que todas, todos, todos nos lo permitamos, podremos enriquecernos más. Así es, y muchas gracias a ti por la invitación y por el espacio que creas. Gracias. Pues muchísimas gracias. Seguimos en Unidos a la Distancia con la Diversidad. Todavía nos quedan algunos días de junio, así que todavía hay eventos, todavía hay videos que vamos a estar subiendo todo este mes de junio. No se lo pierdan y seguimos en contacto. Muchísimas gracias y buenas noches.